Nuevos jugadores, bienvenidos a DayZ. Construir un coche en DayZ no es solo reunir piezas, es el ritual que transforma a un novato en un auténtico superviviente. Hoy te guiaré desde cero para que aprendas a montar cualquier coche vanilla en los servidores oficiales de DayZ 2025. Descubriremos para qué sirven cada componente, cómo instalarlos paso a paso y, lo más importante, los secretos para lograrlo sin perder la vida en el intento. Prepara tu mochila, afila tus herramientas, porque la carretera y la libertad te están esperando. Bueno, aquí estamos, supervivientes, bienvenidos a mi taller sónico. Hoy os voy a enseñar cómo construir un coche, qué tipo de coche hay, cómo construir un camión y cómo construir un Humvee. Así que vamos al lío. Para empezar, lo primero que debemos saber es qué tipo de coche hay en un servidor vanilla, ¿vale? Para empezar, tenemos tres tipos de coches. Tenemos un Sharka, tenemos un Olga y tenemos un Hada, en los cuales cada uno ofrecen unas ventajas y desventajas diferentes. El Hada es el más duro de todos, pero a la hora de que os peguen tiros es el más malo de todos, porque los pasajeros que están atrás lo van a pasar muy mal. Luego, la resistencia de este coche es los más duros. Ya os digo, el Hada lo vais a poder meter por todos lados, os vais a chocar, es de los más duros. Luego tenemos el Olga, que es un coche rápido, es el más rápido de todos, pero luego no se puede meter muy bien por todos los caminos. Pero este, por ejemplo, en movilidad es el más manejable y el que más corre. Luego las puertas, tiene 4 puertas y los pasajeros van bien. En caso de emergencia se pueden bajar bien. Y por último tenemos el Sharka. El Sharka corre un poquito menos que el Olga, pero más que el Hada. Lo que se diferencia entre este y este es que este va a correr un poquito menos, pero lo vais a poder meter por terrenos más complicados. Luego, este tiene el maletero aquí adelante. Luego tenemos este, el maletero, que lo tiene aquí atrás. Y por último tenemos el Hada, que tiene el maletero también atrás. Este tiene 300 huecos como los demás, 300 espacios lo que vaya a poder meter aquí atrás. Vamos a empezar montando un coche. Vosotros encontraréis los coches desmontados, le faltarán piezas, a algunos le faltarán el radiador, a otros le faltarán la batería, a otros le faltará todo, ¿vale? Entonces lo único que tenéis que hacer para que funcione el coche es ir juntando todas las piezas, ¿vale? Necesarias. Por ejemplo, que encontráis una puerta por ahí esturreada y se la queréis poner al coche y no sabéis cómo es. Tenemos la puerta en la mano, arrimamos al sitio de la puerta del marco y veis que os pone conectar, pues le damos a conectar. Esto sería como colocar las puertas maleteros en un vehículo. Vamos a conectar ahora el capó. Venimos aquí a la parte que la tiene por aquí. Ahí. Ya lo hubiéramos conectado el maletero. ¿Que le falta alguna rueda? Pues lo único que tenéis que hacer es, si la encontráis, venís aquí y se la conectáis. ¿Vale? Cuando encontréis el coche, veréis que le van a faltar o batería, o radiador, o bujía, o la bombilla, alguna capó, alguna rueda. Por ejemplo, que encontráis la batería, lo único que tenéis que hacer es con la batería, la cogemos en la mano y la conectamos. Ya tendríamos la batería por ahí conectada. Que luego encontramos el radiador, pues cogeríamos el radiador, buscaríamos su hueco y le daríamos a conectar. Que encontramos una bujía, lo único que tenemos que hacer es buscar el píxel donde ponga conectar y lo conectamos. Ya tendríamos lo esencial para que funcionara el coche. Teniendo batería, radiador y bujía es lo imprescindible para que funcione, aparte de las ruedas, claro. Luego, que encontramos una bombilla, pues muy simple. La arrastramos al sitio de la bombilla y se quedaría colocada. Ahora, ¿qué más debemos saber del coche? Una vez que pongamos el radiador, cuando lo ponéis, está vacío de agua. Entonces vosotros vais a llegar, vais a arrancar el coche y lo que os va a pasar va a ser esto. Os va a empezar a salir un montón de humo. En los cuadros de mando del coche, como podéis ver, está parpadeando el motor de arranque. Eso quiere decir que no tiene nada de agua, que si seguimos nos vamos a cargar el motor. Luego, abajo tenemos la temperatura.
Arriba tenemos la gasolina. Abajo podéis ver que está la temperatura en rojo. Eso quiere decir que no tiene agua. Hay que echarle agua al radiador. Con una olla, con un bidón, con una cantimplora. Habrá que rellenar el radiador hasta que no nos deje echarle más. Como podéis ver, lo estamos rellenando. Ya no nos deja echarle más agua. Es porque está lleno. Ahora lo único que tendríamos que hacer, pues arrancar el coche. Entonces veréis como ya no sale humo. Ya lo tendríamos el coche perfecto para funcionar. En este caso tenemos la gasolina a tope, no haría falta echarle gasolina. Siempre que quitáis un radiador, por ejemplo, si yo ahora llego y quito el radiador del coche, lo que pasaría es que perdería todo el agua y cuando lo vuelva a poner tendría que volver a echarle otra vez agua, para que lo sepáis. Os voy a enseñar dónde está el depósito de gasolina, dónde tenéis que echarle la gasolina. Aquí a la derecha tiene el depósito de gasolina. Este sería el proceso para montar cualquier coche en un servidor de IZ Vanilla, ya sea este o acá. El proceso es el mismo. Lo único que tenéis que encontrar es la batería, la bujía, el radiador, que es lo primordial para que funcione el coche, y la rueda. Una vez que tengáis eso, echarle la agüita para que no se os rompa el motor y ponerlo a funcionar. Y en este pues lo mismo, lo único que en este pues tiene el motor aquí atrás, donde tiene el maletero, ¿veis? Aquí tiene su bujía, su batería, su radiador. Bueno, esto ha sido todo como construir un coche en DayZ, ¿vale? Ahora voy a enseñar cómo construir un camión y cómo construir un Humvee, que esto ya es mucho más fácil. Luego también tenéis estos cargadores de batería que sirven muy bien para cargar las baterías. Bueno, primero voy a enseñaros cómo montar un Humvee, dado que es lo más fácil. Abrimos su capó. Aquí sería lo mismo, el mismo proceso, que no tiene puerta, pues lo único que tenéis que hacer es la puerta que hayáis encontrado, veniros aquí y conectarla. En el maletero igual. ¿Qué tenemos que tener para que funcione un Humvee? Lo único que tenemos que tener para que funcione un Humvee es un calentador. Solo con esto podríamos echar a funcionar un Humvee. Vosotros encontráis el calentador y lo único que tenéis que hacer es buscar su píxel y darle a conectar. Le daríamos a conectar. Ya tendríamos el calentador puesto. Esto nada más es lo único que necesita el Humvee. Ya lo podríamos poner en marcha, siempre que tengamos todas las ruedas, claro. Cogemos, nos montamos, le hemos puesto el calentador, nos montamos y arrancamos. Esto es lo bueno, que no hay que echarle agua ni nada, no hay que ponerle radiador y esto es súper cómodo si lo encontráis. Vale, ahora vamos a dar paso, os voy a enseñar cómo podéis montar camioncito. Y el camión por igual, 3/4 de lo mismo. Aquí adelante tiene su motor, aquí os venía el motor y como podemos ver solo tiene para ponerle una batería. O sea, con que encontremos la batería del camión ya podríamos ponerlo en marcha. Luego aquí tiene sus bombillas, tiene todas estas ruedas, aquí le podemos poner otra rueda de repuesto. Esto es para poner las chapas de base, los tablones, los troncos. Aquí vais a poder poner vuestros bidones, las cajas de madera. Y tiene 600 huecos, como podéis ver. Entonces lo único que tenéis que hacer es encontrar la batería. El hueco de la batería está aquí. Encontráis la batería y conectarla. Ya hemos conectado la batería al camión. Como podéis ver, aquí se guardan ruedas de repuesto. Vosotros las cogéis en la mano y le dais a conectar. Guardáis vuestra rueda de repuesto. Luego la gasolina se echa por aquí, por el tanque. Aquí tenéis el tanque de la gasolina, ahí lo podéis ver. Y nada, poniéndole la batería pues ya podríamos funcionar el camión para guardar kits de construcción y materiales, lo mejor que hay. Como podéis ver, todos los huecos que tiene. Y luego, como podéis ver, el Humvee tiene 300 huecos como los demás coches. Pues esto sería todo en cómo construir un coche, cómo construir un camión, cómo construir un Humvee y qué tipos de coches vais a poder encontrar en servidores Vanilla. Y esto ha sido toda la clase de hoy, supervivientes, pero no os preocupéis, porque esto solo es el comienzo. Porque en la segunda clase de crafteo daremos el salto a lo avanzado, desde refugios grandes, banderas, muros de base y hasta torres de vigilancia. Así que no te la pierdas, porque ahí empieza la verdadera fortaleza de tu supervivencia. Nos vemos en el siguiente episodio. Si te gustó el vídeo, no olvides darle un like y suscríbete. Adiós.